Mis amigos, muy buenas noches. Hoy hubo una publicación absolutamente extraordinaria en la cuenta oficial de Twitter del vicepresidente ruso Medvedev. Esto es lo que dijo. Lo dijo sobre Macron y de paso también lo dijo sobre Merz, el canciller alemán, canciller a quien le reprocha tener ganas de venganza. Es decir, le dice, todavía no has superado la derrota de la Segunda Guerra Mundial, tienes ganas de venganza, nos vamos a encargar de ti. Y de hecho, lo que dice de Macron y de Merz, dice que los vamos a reconocer por sus dientes. Esa es una manera de decir que no va a quedar mucho de ellos y que se necesitarán huellas dentales para confirmar que realmente son ellos. Entonces, ¿cuál es la situación hacia la que está evolucionando? Entonces, es una situación de tensión cada vez más grave. Sabiendo que este continente ya ha vivido dos guerras mundiales, la primera y la segunda, entonces, hablar de una tercera guerra mundial en Europa no es algo trivial, no es algo único. Si ocurre la tercera guerra mundial, eso sería una tradición europea después de eso. Entonces, en ese momento podemos imaginar una cuarta o quinta vez y que Europa, cada pocas décadas, se lanzaría alegremente a una carnicería. Les doy solo una cifra que quizá les ayude a comprender la gravedad de la situación. Imaginemos que la Segunda Guerra Mundial no hubiera ocurrido en 1945, sino que hubiéramos tenido guerras en Europa, guerras anuales. Cada año ha habido una guerra en Europa. Y luego que esas guerras colectivamente alcancen o mantengan el promedio de muertes de la Segunda Guerra Mundial, que recuerden, en mi hipótesis no ocurrió. Bueno, hay 80 millones de muertos. Durante el deseo mundial hay 80 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial. A grandes rasgos, se puede decir que habría hecho falta 1 millón de muertos por año desde 1945 para alcanzar el saldo de la Segunda Guerra Mundial y mantener el promedio de muertes por guerra. En Europa, solo una manera de decirles que Europa es una región extremadamente inestable. De acuerdo, es una región muy peligrosa, es una región que puede dar impresiones de estabilidad durante cierto tiempo, después de un tiempo regresa a la guerra. Entonces la diferencia con respecto a otros lugares es que no son conflictos que se traman o se desencadenan, ¿verdad? O deseados o buscados por los europeos, que suelen ser personas civilizadas y pacíficas. Entonces no son personas que naturalmente o culturalmente estén muy inclinadas hacia la guerra, sino más bien por sus élites. Tienen élites que tienen esa sed de desencadenar regularmente conflictos importantes, porque efectivamente eso permite enriquecer a cierto número de personas. Simplemente la guerra es un negocio. La guerra no es por las razones que te van a dar, son las razones o las causas que te van a decir. Esas son causas solo para ti, para ayudarte a morir, pero no son las verdaderas son otras. Se hace dinero con todo eso, nos enriquecemos, controlamos el mercado y todo, y generalmente ese es el verdadero y más interesante balance. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace es, ¿habrá una tercera guerra mundial en Europa? Bueno, es difícil de decir, es difícil de saber, pero ¿qué pasa? Puedo responder a esa pregunta que recibo bastante seguido, de hecho, en el WhatsApp que suelo dar. Entonces, esto es lo que les puedo decir. Si ven hoy, hay 3 países que están a la cabeza de la voluntad de guerra en Europa. Son muy fáciles de enumerar, todos los conocen, son los que más ladran. Tenemos a la Francia de Macron, tenemos al Reino Unido, no quiero decir el Reino Unido, con Starmer, sí, Starmer era un belicista, pero los que lo precedieron también. Entonces, no ha habido un cambio de tono. Puede que Starmer sea un poco más radical que los demás. No es defendible. Alguien podría pensar lo opuesto y quizá tendría razón. Entonces, el Reino Unido quiere ir a esa guerra y por supuesto tenemos a Alemania. Entonces, estos 3 países en algo, en cómo lo que los 3 están haciendo es ir hacia un colapso. El Reino Unido, el ejército no está operativo. Sí, todavía pueden enviar un helicóptero con 6 tipos adentro y luego embarrarse de betún, IR, a hacer una operación comando. Eso sí, eso podrían hacerlo. Pero en sí no es una tercera guerra mundial, es un enfrentamiento y una operación, una batalla. O también
nos aferramos a ellos, pero eso en sí no son las terceras guerras mundiales. Para las terceras guerras mundiales, si ves del 39 al 45, eso fue precedido por un armamento masivo, por el entrenamiento de soldados, se preparó a la gente al máximo. Y luego el día que eso se desató, bueno, tenías equipo, tenías personas. Hoy en día no tienes ni uno ni otro. Así es, Sous. En cuanto a lo material, quiero decir, no hay nadie. Y en cuanto a lo humano también, ¿no es así? Francia es igual. Francia lo ha externalizado todo, lo ha vendido todo, ya no fabrica sus propias armas ni nada en absoluto. De modo que hoy en día Francia, que es un país que puede pelear durante 3 días, sus. Y en la mañana del cuarto día, ¿qué hacemos? ¿Salimos corriendo? Alemania es igual. Alemania es un país que está cayendo en la austeridad, que está cayendo en una situación económica desastrosa porque los estadounidenses le cortaron la energía barata. Hay que saber una cosa, se los voy a contar en otro video si quieren, pero Estados Unidos siempre ha modulado la economía europea siempre la ha modulado y en particular la ha modulado. ¿Cómo? Por la inyección o restricción de energía. La economía europea, como cualquier otra, es universal. Eso, o le inyectas energía que le facilita el acceso a la energía, va a funcionar bien, va a empezar a producir riquezas y todo eso, si no restringes la energía, ya sea por prohibiciones como las sanciones contra Rusia, como la explosión, el sabotaje de Nord Stream, y también puede ser de manera, ¿cómo diría? Puede ser de manera completamente ideológica. Puedes hacer que digan, bueno, por razones climáticas, carbono, cosas así, depende. En cada país lo llaman diferente, ¿no es así? En el Reino Unido es cero neto, en otros países lo llaman de otra forma, pero al final esconden su sumisión, ¿verdad? Ellos esconden su sumisión detrás de esas historias de objetivos climáticos cuando en realidad no tienen derecho a acceder a la energía. Recuerden, fue Kennedy, por ejemplo, quien bloqueó el acceso de Europa a la energía que venía del bloque soviético. Él dijo que no, incluso lo prohibió. Está el BAMPIF, donde prohibió los tubos de gran diámetro, prohibió que se vendieran al bloque soviético. ¿Por qué? Porque no quería que ellos pudieran tender una red. ¿No es hacia los países de Europa Occidental? No quería que Europa Occidental tuviera acceso a energía barata y presionó a Europa Occidental en 1963, la presionaron para usar petróleo de Medio Oriente y luego en 1973, 10 años después, él ya había muerto, pero 10 años después, Europa se despierta con resaca por el colapso petrolero. ¿Ves a lo que me refiero? Solo te cuento esta historia de hace tiempo. Nord Stream es más reciente. Solo para decirte que Estados Unidos siempre ha regulado la economía europea mediante restricciones energéticas, te lo repito. Así que entonces la situación es que estos 3 países están a punto de colapsar económicamente. Y además están dirigidos por líderes que no son particularmente carismáticos. No sé, yo les hago la pregunta, ustedes me responden en los comentarios. Si mañana Macron declara una tercera guerra mundial, ¿lo seguirías? O sea, ¿realmente te lanzarías detrás de él? ¿Vas a decir, ok, Macron me lo dijo, yo voy? No conozco a ningún tipo que haría eso, la verdad. No conozco a una sola persona que haría eso. Y les puedo decir lo mismo en el Reino Unido. Bueno, siempre habrá 2 o 3 locos, eso es seguro. Siempre habrá 2 o 3 locos que irán, pero no haces una tercera guerra mundial con 2 o 3 locos. Entonces, todo esto es para preguntar si habrá una tercera guerra mundial o no. Tengo la impresión de que habrá un colapso más que otra cosa. Tengo la impresión de que habrá un colapso. Eso significa que tengo la impresión de que las cosas van a ir de mal en peor en el plano económico, porque una guerra no necesita ser caliente para que suframos los daños. Vean la inflación hoy, por ejemplo, de ahí proviene, porque el costo energético hoy, cuando tienes un costo, cuando tienes una energía que es muy cara, porque tenemos que traer barcos de gas natural licuado desde Estados Unidos, etcétera. Eso es muy caro y ese costo se refleja en toda la energía usada. Entonces, necesariamente eso va a crear inflación, ¿no es así? Así que ya hay inflación, hay muchísimas empresas que han cerrado, hay mucha gente que ha perdido su trabajo. ¿Ves lo que quiero decir? Entonces, esos son los efectos de una guerra, esos son los efectos de una guerra. ¿Ves el Reino Unido, por ejemplo? Normalmente, es decir, se está desindustrializando. Honestamente, para lograr una desindustrialización tan rápida, tan brutal, literalmente tendrías que bombardear. Dirías que no, no hay bombardeos, no tienes misiles cayendo, ¿verdad? Pero a pesar de todo hay una desindustrialización
Todos los días hay empresas que cierran, todos los días ves el periódico. Esta compañía, tienda, banco y escuela cerrarán o cerraron sucursales, cuentas o instalaciones, etcétera. Entonces, ¿ves a lo que me refiero? Es equivalente a un bombardeo, aunque no haya bombardeo, no hay misiles, pero es equivalente. Eso significa los daños de la guerra, aunque la guerra no ocurra, pero solo el hecho de hablar de ello, ya estamos sufriendo los daños con la escalada verbal de hoy, donde dijo que Macron lo reconoceremos por sus dientes. Es cierto que eso va en la dirección equivocada. Eso era solo la respuesta a la pregunta. Gracias por escuchar este video hasta aquí y nos vemos en la próxima. Eso va en la dirección equivocada. Eso es todo. Eso era solo la respuesta a la pregunta. Gracias por haber escuchado este video hasta aquí y nos vemos en la próxima.